Muy buenas noches. Les doy la bienvenida al Diplomado Especializado Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional, organizado por la Academia Jurídica Lex Ius, en colaboración con el Ilustre Colegio de Abogados del Cusco. Mi nombre es Leticia Mayhuire y será un gusto acompañarlos como moderadora en esta nueva sesión. En esta oportunidad desarrollaremos el tema Proceso de cumplimiento a cargo del doctor Arturo Crispín Sánchez, especialista en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, con estudios en maestría por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, expasante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ha coordinado libros y escritos en diferentes publicaciones a nivel nacional y es autor del libro Los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional. Doctor, sin más dilaciones, le cedemos el uso de la palabra. Hola, ¿se me escucha? Sí, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Eh, Podemos entonces dar inicio a esta sesión. Solo les agradecería que me den un minuto. Voy a mandar un pequeño mensaje y comparto diapositivas. Eh, ya. Bueno, en primer lugar los saludo, estimados, buenas noches. Les agradezco la invitación a Lex and Use, ¿no? Por tenerme en cuenta para este diplomado que vienen desarrollando, ¿no? En materia constitucional. Eh, la temática con la que me han invitado para esta sesión eh, es la temática del proceso de cumplimiento, ¿no? Entonces, vamos a abordar en esta sesión eh, algunas cuestiones procesales en materia de proceso de cumplimiento, ¿no? Como Como les adelanté, eh, he preparado unas diapositivas que voy a compartir, pero creo que no puedo compartir, ¿o sí? Sí, ¿no? Share screen, ya. Uy, no, no. A ver, voy a volver a intentar, ¿ya? Ah, el tema es que no me permite compartir el documento que tengo, lo tengo en PDF. A ver, ya estamos, ya estamos. ¿Se puede observar? ¿Me confirman? Sí, sí se ve. Ya. Bueno, entonces, en esta tarde, noche, ¿no? Vamos a abordar el tema del proceso de cumplimiento. Vamos a conversar sobre la naturaleza de este proceso,
sobre el objeto, ¿no? Cuestiones procesales y el tema de las sentencias, ¿sí? Como quizás como una antesala, y para los que estén interesados en el tema, pueden revisar en mi página de academia, pueden poner ahí Arturo Crispín Sánchez, academia.edu, y pueden buscar algunos textos que tengo sobre el tema, ¿no? Parece que tengo uno en coautoría sobre el proceso de cumplimiento y también eh, he abordado ese proceso en mi libro sobre precedentes vinculantes. Y bueno, por ahí también hay unos textos sobre acuerdos plenarios, que ahí vamos a revisar seguramente en esta sesión también. Pero si es que quisieran tener mayor, digamos, referencias sobre este tema, ¿no? El proceso de cumplimiento. Si nosotros queremos hablar sobre la naturaleza de este proceso, en primer lugar, pues vamos a tener que tener claro que el proceso de cumplimiento, digamos, tiene características muy particulares en nuestra Constitución. Y es que cuando nosotros, por ejemplo, revisamos a los otros procesos constitucionales, vamos a tener claridad acerca del objeto de protección, ¿no? Es decir, va a ser claro que, por ejemplo, un proceso de amparo va a proteger derechos fundamentales, ¿no? El habeas corpus protege libertad personal, habeas data, autodeterminación informativa, acceso a la información pública. Pero en el caso del proceso de cumplimiento, muchos dudaron acerca de su naturaleza como proceso constitucional en su momento. Incluso se manejó esta, digamos, esta idea del proceso de cumplimiento como un proceso, digamos, ordinario, ¿no? Que habría sido constitucionalizado, ¿no? Una especie de contencioso administrativo, o bueno, una especie de proceso administrativo célere, o digamos, un proceso que tenía una naturaleza, digamos, más de carácter ordinaria que de carácter constitucional. Pero un precedente, que fue el precedente Villanueva Valverde, creo que fue categórico en su momento al perfilar al proceso de cumplimiento como un real, un auténtico proceso constitucional. Y claro, puso énfasis en este derecho a la eficacia y efectividad de las normas legales, ¿no? O de las resoluciones. Eh, y claro, pongo énfasis en esto porque es percibido este derecho como un derecho, digamos, no enumerado o como un derecho constitucional que brindaba cierta legitimidad a este proceso constitucional, pero que también, y recordemos, precedente Villanueva Valverde, muy, digamos, un precedente paradigmático para este proceso constitucional que termina delimitando las características específicas de los mandatos que podrían ser exigibles a través de un proceso de cumplimiento. Entonces, en el ámbito de los procesos constitucionales, que tenemos al amparo, el habeas data, el habeas corpus, o un proceso de inconstitucionalidad, ¿no? O un proceso eh, competencial, ¿no? Vamos a ver al proceso de cumplimiento cómo en el transcurso del tiempo va adoptando una naturaleza más cercana a la naturaleza constitucional y focalizando su objeto de control en el ámbito del derecho a la eficacia y efectividad de las normas legales. Pero, pero hay que tener en cuenta que en los últimos tiempos han habido algunas reformas en el nuevo Código Procesal Constitucional que van a poder generar, digamos, algunas cuestiones controversiales sobre la naturaleza de este proceso. Controversiales en el sentido que van a flexibilizar algunas de las reglas del proceso de cumplimiento y por lo tanto va a terminar generando dudas, ¿no? Acerca de, oye, ahora sigue conservándose su proceso, su carácter de proceso constitucional, proceso urgente, ¿no? O más bien, ahora ya más bien se está ordinarizando el proceso de cumplimiento. Entonces, esta reflexión, vamos a llegar a una respuesta al final de esta sesión sobre este tema, ¿no? Pero para ello, vamos a ir abordando diferentes cuestiones del proceso de cumplimiento. Eh, el proceso de cumplimiento tiene esta doble dimensión, una dimensión objetiva y una dimensión subjetiva. Cuando hablamos sobre la dimensión eh, objetiva de los procesos constitucionales, esta es la clásica, pues, doble dimensión, ¿no?
sobre la que hablaba en su momento también el profesor Peter Heberle. Y cuando hablamos sobre la dimensión objetiva, básicamente hablamos sobre esta defensa, pues, de los valores que se encuentran contenidos, ¿no? En nuestra constitución política, ¿no? Eh, digamos, a lo mejor podríamos ver aquí este tema de, por ejemplo, cómo el Estado tiene que materializar y concretizar lo que ya viene de por sí regulado, ¿no? A través de una norma legal, ¿no? Un mandamus que a lo mejor se establezca a través de una norma, de una resolución administrativa. Pero en el caso de la dimensión subjetiva ya estamos hablando propiamente de, eh, de la preservación de los derechos fundamentales de la persona. O sea, ya la dimensión subjetiva del proceso de cumplimiento alude básicamente a este tema de la efectividad, la eficacia de las normas legales, ¿no? Que se van a perseguir, cumplir, ¿no? Ahora, en el objeto del proceso de cumplimiento, esa es la cuestión fundamental, ¿no? Frente a qué procede el proceso de cumplimiento, ¿no? ¿Qué es lo que busca, ¿no? El proceso de cumplimiento. Y bueno, el proceso de cumplimiento frente a la inercia, frente a la inactividad del funcionario o de la autoridad, ¿no? Puede buscar dos cuestiones. La primera va a ser el tema del cumplimiento de una norma legal o la ejecución de un acto administrativo firme, ¿no? Y en segundo lugar, podría buscar también un pronunciamiento expreso cuando haya una norma legal que ordene emitir una resolución administrativa o que se emita un reglamento. Eh, Esto es básico, ¿no? Me parece que es el artículo 65 que lo señala así. Entonces vamos a ver cómo el objeto del proceso de cumplimiento va a buscar que el funcionario o la autoridad pública salga de esta inercia, salga de ese estado somnoliente, ¿no? Porque no podría explicarse de otra manera que el funcionario teniendo una norma, pues ya un mandato, no lo cumpla o qué espera, ¿no? O sea, ahí la naturaleza urgente del proceso de cumplimiento, ¿no? Es decir, ya existe la norma, o sea, ¿qué estamos esperando para que la autoridad la ejecute, ¿no? O la cumpla. Entonces, va a generar una suerte de impulso, un factor de impulso para que la autoridad logre concretar el mandato ya legalmente establecido. Ahora, el artículo 65, me parece que hay un párrafo, el párrafo final también establece que no va a ser objeto del proceso de cumplimiento el acto administrativo que contenga el reconocimiento o pago de devengados ni de obligaciones que deben determinarse en un órgano jurisdiccional especializado o con estación probatoria. ¿Esto qué quiere decir? Que si el acto administrativo contiene un reconocimiento, pago de devengados pendiente de determinación, entonces va a ser improcedente el proceso de cumplimiento porque va a requerirse todavía cierta estación probatoria y ustedes saben que los procesos constitucionales no tienen estación probatoria. Entonces, esta es una primera cuestión importante que nosotros debemos tener en cuenta, ¿no? Hay una improcedencia sobre este tema, pero también vale reconocer que el Tribunal Constitucional ha hecho una interpretación contrario sensu de esta disposición y ha señalado lo siguiente, que en los casos que, por ejemplo, a contrario censo de este párrafo, en los casos que el reconocimiento o pago de devengados o de obligaciones ya esté determinado, entonces debería de cumplirse con la norma o debería ejecutarse el acto administrativo firme. ¿Me dejo entender? O sea que mientras que el mandato esté claro, ¿no? En la norma o en el acto administrativo, entonces se va a poder proceder, ¿no? A su exigencia a través del proceso de cumplimiento. Cuando hablamos del proceso de cumplimiento, tenemos que reconocer también cuál es el procedimiento, ¿no? O sea, cómo tú puedes exigir que se efectivice determinado mandato, ¿no? O determinada norma. Y aquí les he colocado como una especie de esquema, ¿no? Un procedimiento por el cual, por ejemplo, primero se reclama, mediante documento de fecha cierta, el cumplimiento de la norma. Luego es que se ratifica la autoridad en el incumplimiento, o sea, tú le solicitas que cumpla, la autoridad simplemente no te hace caso, no te responde o a lo mejor simplemente te rechaza el cumplimiento. Entonces, a partir de ahí, tú vas a tener 10 días útiles para presentar tu demanda de cumplimiento, ¿no? Eh,
se puede entender también, por ejemplo, que por silencio negativo en el ámbito administrativo hay una denegatoria ficta, ¿no? Entonces, tú de ahí vas a tener que considerar que va a comenzar a correr el plazo para que interpongas tu demanda. Aunque sobre este tema del plazo también muchas veces es controversial, ya lo veremos luego. Por otro lado, una cuestión de procedencia básica también es que no se necesita agotar la vía administrativa para que tú puedas interponer una demanda de cumplimiento. Eso también perfilaría un poco el proceso, ¿no? Es decir, que tú no tengas una vía administrativa previa hace que este proceso sea específico, sea urgente y también deba ser rápido, ¿no? Porque no va a haber una discusión probatoria, no va a haber una discusión, ¿no? De ese tipo, sino más bien solamente corroborar que haya un mandato ya establecido, ¿no? Previamente. Y cuando hablamos sobre el mandato, sobre esto lo que se conoce como el mandamus, ¿no? En latín, ¿no? El mandamus, eh, hay que reconocer que este precedente Villanueva Valverde, como les dije, es básico y establece criterios específicos que debe cumplir el mandato. El mandato debe ser vigente, en primer lugar. Debe ser, en segundo lugar, un mandato cierto y claro. No debe estar sujeto a interpretación compleja ni a interpretaciones dispares. Y debe ser de ineludible y obligatorio cumplimiento. Entonces, vamos a ver ahí cuatro, y además debe ser incondicional, o sea, cinco características mínimas comunes que debe tener el mandato para que proceda el proceso de cumplimiento. Vayamos de nuevo. Mandato vigente. ¿Qué quiere decir? Que obviamente que no haya sido derogado, que a lo mejor no sea una norma que haya sido modificada, etc. Debe ser un mandato que conserva su plena eficacia en virtud de su vigencia. Debe ser un mandato cierto y claro, o sea que no debe de caber duda acerca del mandato que se encuentra contenido en la norma o en el acto administrativo. Debe de haber certeza ahí. En tercer lugar, no estar sujeto a interpretación dispar o controversia compleja, ¿no? O sea, ¿eso qué quiere decir? Que también no haya, pues, digamos, una cuestión que dirimir, que interpretar, que, ¿no? Que, digamos, desarrollar, ¿no? Para determinar con claridad cuál es el mandato. Y además debe ser también ineludible, obligatorio e incondicional, ¿no? O sea que no debe de haber un presupuesto previo para que se configure, debe ser obligatorio, no debe ser a lo mejor de cumplimiento discrecional, ¿no? Etc. Ahora, en el precedente Villanueva Valverde, además de fijar estos requisitos mínimos comunes, se estableció que se reconozca el derecho, un derecho incuestionable del reclamante, ¿no? Y además que se permite individualizar al beneficiario, ¿no? Son requisitos también que se añaden de manera, digamos, adicional en los casos de actos administrativos, ¿no? Que haya un derecho incuestionable del reclamante y que se individualice al beneficiario. Requisitos básicos, ¿no? Ahora, como les dije al inicio de esta sesión, el presidente Villanueva Valverde fue básico. ¿Por qué? Porque delimitó, perfiló el proceso, el carácter de proceso constitucional del proceso de cumplimiento. Visibilizó la protección del derecho a la eficacia y efectividad de las normas legales. Visibilizó y estableció estos requisitos mínimos comunes del mandato. Y además, incluso dispuso la aplicación inmediata del precedente. Entonces, hay que tener en cuenta estos factores porque luego de esta sentencia llegan un montón de demandas de cumplimiento que a lo mejor no tenían en cuenta estos requisitos mínimos comunes, ¿eh? Y el tribunal utilizó estos requisitos de manera estricta, por lo cual muchos procesos de cumplimiento se fueron cayendo mediante la improcedencia, porque no llegaban a acreditar estos requisitos en el mandato que se solicitaba cumplimiento, ¿no? Entonces, por ahí hay que recordar que el presidente Villanueva Valverde tuvo esta relevancia, ¿no? A ver, permítanme un segundo solamente para, voy a anotar, ya, ya estamos. Entonces, se perfila la naturaleza constitucional, ¿no?
a través de Villanueva Valverde. Se establece cuáles son los derechos protegidos, ¿no? El derecho protegido de eficacia de las normas legales. Y bueno, también ese establecimiento de los requisitos mínimos comunes del mandato generan que se perfile el proceso, ¿no? O sea, que en realidad las personas no acudan al proceso de cumplimiento con otras pretensiones, ¿no? Más amplias o que terminen desnaturalizando la justicia constitucional, sino que hagan honor a su carácter urgente, ¿no? Que tengan que encuadrarse en estos requisitos, ¿no? Entonces, el tema de los requisitos mínimos comunes también ahí es importante. Ahora, eh, vayamos a un ejemplo, ¿sí? Caso relevante, por ejemplo, reciente, ¿eh? El caso, uy, ya lo cerré, creo. El caso bonificación por discapacidad en procesos de ascenso o selección de la Policía Nacional del Perú. Es un caso de un policía, ¿no? Bueno, de un candidato, ¿no? Que buscaba ascender, ¿no? Y que por lo tanto solicitaba la aplicación del artículo 48 de la ley 29973, que es la ley general de la persona con discapacidad. Básicamente solicitaba que se le otorgue la bonificación del 15% sobre el puntaje final. Eh, la policía fue renuente a aplicar este tipo de bonificación, ¿no? Por discapacidad permanente, ¿no? Y el Tribunal Constitucional resuelve favorable la demanda, eh, que debía de aplicarse el artículo 48. El detalle está en que para el momento de los hechos, y ya en realidad el concurso, ¿no? Este proceso de ascenso ya se había desarrollado. Entonces ya no se le podía aplicar. O sea, ya había habido una sustracción de la materia. Pero a través de este efecto innovativo que pueden realizar los jueces, se estableció que a futuro la Policía Nacional del Perú tuviera en cuenta pues esta ley, este artículo, y que en los casos de procesos de ascenso o de selección, incluso, ¿no? En los concursos de méritos, tengan en cuenta esta bonificación por cuestiones de discapacidad, ¿no? Y ustedes saben que finalmente es pues una acción afirmativa, ¿no? Que busca pues equiparar o colocar en ciertas condiciones de igualdad o generar mayores espacios de equidad a las personas con discapacidad, ¿no? En el sector público. En este caso, en el ámbito también de la Policía Nacional del Perú. Entonces, en este caso, el Tribunal Constitucional evaluó que el artículo 48 de esta ley fuese un mandato cierto, claro, vigente, no susceptible de interpretación compleja. El detalle está en el factor, en el presupuesto de la incondicionalidad. O sea, ustedes saben que, por ejemplo, como les comenté, uno de los requisitos del presidente Villanueva Valverde es que sea incondicional, ¿verdad? Bueno, en el caso eh, de este demandante, ¿no? En este caso de bonificación, claro, para evaluar la incondicionalidad, el tribunal ahí flexibilizó un poco, ¿eh? Porque dijo, bueno, he visto también los requisitos, ¿no? Que acreditó, ¿no? Esta persona, por ejemplo, su certificado de discapacidad, etc. Y por lo tanto, sí cumplía, se acreditaba los requisitos, ¿no? Entonces, debería de haberse otorgado la bonificación. Algunos podrían decir, oye, pero ese es un mandato incondicional, ¿no? O está sujeto más bien a condiciones, a que acredites, ¿no? Que eres una persona con discapacidad, beneficiario de ese 15%, etc. Algunos podrían decir, no, porque es un detalle meramente, ¿no? Formal, ¿no? De acreditación rápida, ¿no? Y, e indudable, ¿no? Pero bueno, por ahí les dejo ese detalle, ¿no? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Eh, Vamos a ir a otro punto. A ver, vamos a ir a las causales de improcedencia del proceso de cumplimiento.
Cualquier duda, cualquier detalle me lo pueden ir escribiendo, ¿eh? Si es que voy a lo mejor muy rápido, ustedes me dicen, ¿no? Puedo responder cualquier pregunta que ustedes consideren conveniente. Pregunta, comentario, crítica. Ya. Vamos a las causales de improcedencia del proceso de cumplimiento. Justo ahí me acaba de llegar una pregunta. ¿Cómo ha delimitado el tribunal la diferencia entre cumplimiento y amparo cuando se trata de ejecución de actos administrativos? Eh, es una buena pregunta. Podríamos partir de una más general incluso. Por ejemplo, han habido cuestionamientos, ¿ah? En el abordaje de estos casos, ¿no? Eh, por ejemplo, ustedes recordarán este caso de proceso de selección de magistrados del Tribunal Constitucional. Se cuestionó en su momento, me parece, el cumplimiento de determinadas normas, eh, por ejemplo, transparencia, debido procedimiento de selección, participación ciudadana, que devenían, me parece que se originaban en la ley orgánica, me parece, del tribunal, o bueno, en el marco del procedimiento de selección, ¿no? No recuerdo si era la ley orgánica del tribunal o era otra norma. La cuestión es que en este caso fue un juzgado el cual dijo, oye, acá hay un tema de eficacia y efectividad de las normas legales. Y claro, pero para eso también hay un proceso de cumplimiento, ¿eh? Pero la tramitación fue a través de un amparo, por ejemplo. Entonces, en la práctica ha habido muchas veces algunas confusiones o algunos tratamientos no tan finos, ¿no? Pero lo cierto es que también a través de un amparo hay que tener en cuenta que un amparo podría proteger eh, derechos más allá de la eficacia y efectividad de las normas legales, por ejemplo, participación ciudadana, eh, transparencia, ¿no? Debido proceso, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta ello, la amplitud que también goza el amparo, ¿no? Eh, tenemos un amparo relativamente amplio, ¿eh? Pero si es que ya tenemos un proceso constitucional delimitado como el proceso de cumplimiento, deberíamos perfilarlo bien y encaminar ahí estas pretensiones. Y menciono esto para hacer un símil con ese tema de ejecución de actos administrativos, ¿no? O sea, cuando se trate del cumplimiento de actos administrativos, que por ejemplo exista, se derive ahí un mandato que debería ser objeto de cumplimiento y que además acredite estos requisitos, ¿no? Mínimos comunes y además los adicionales que les he mencionado en el precedente Villanueva Valverde, o sea, que se identifique al beneficiario, ¿no? Entonces, debería de utilizarse el proceso de cumplimiento, ¿no? Eh, no debería de generarse un abordaje a través del amparo sobre estas cuestiones, ¿no? A menos que a lo mejor la materia involucre otras cuestiones adicionales, ¿no? Por ahí podría justificarse, ¿no? Pero de otro modo, el proceso de cumplimiento debería estar bien perfilado y bien utilizado para que no se desnaturalice el amparo tampoco. Entonces, esa sería mi respuesta. Por otro lado, Kevin León dice, ¿es necesario agotar la vía administrativa para presentar una acción de cumplimiento ante el incumplimiento de un acto administrativo? No, en realidad no es necesario agotar la vía administrativa. Eso lo señala con claridad. Me parece que es el artículo 69 del nuevo Código Procesal Constitucional. No se requiere el agotamiento de la vía administrativa que pudiera existir, ¿no? Y esto es aplicable al objeto del proceso de cumplimiento, o sea, derivado de una norma legal, de un acto administrativo, ¿no? Ahora, obviamente, en términos de estrategia, tienes que evaluar si es que te conviene ir por un cumplimiento que tiene requisitos rigurosos, o más bien vas a tener que acudir a un proceso administrativo, ¿no? O, digamos, a otra vía administrativa que a lo mejor tenga mayor amplitud para poder evaluar tu pretensión, ¿no? Entonces, también entra ahí una dinámica, digamos, de estrategia, ¿no? ¿Qué es lo que más te conviene, ¿no? A la luz del caso en particular, ¿no? A ver, denme un segundo, les ruego por favor, porque me están
Me acaban de escribir. Ya, listo, chicos. A ver, continuemos. Nos hemos quedado en estas causales de improcedencia. Y estas causales de improcedencia van a estar muy vinculadas a todo este tema de, em, de la naturaleza del proceso de cumplimiento, ¿no? Ustedes van a entender por qué. No cabe proceso de cumplimiento contra resoluciones emitidas por el Poder Judicial, Tribunal Constitucional y Jurado Nacional de Elecciones. Obviamente que estos organismos tienen un mecanismo, un procedimiento específico para velar por el cumplimiento de sus decisiones, ¿no? No debería de, si no imagínense, o sea, va a terminar generándose pues una dilación innecesaria, ¿no? O sea, ahora aparte de la sentencia del tribunal tienes que tener una, eh, hacer un proceso de cumplimiento que también va a tomar su tiempo, porque seamos realistas, también no es que se resuelva en días estas demandas, ¿no? O sea, se resuelven en mucho tiempo a veces, ¿no? Entonces, eh, eh, se dilataría el proceso y además porque también cuentan con sus procedimientos específicos de ejecución, ¿no? Por ejemplo, el artículo 27 señala que una sentencia del Tribunal Constitucional va a ser ejecutada por un juzgado de primera instancia, ¿no? O bueno, el juez de ejecución va a ser el juez de la demanda, ¿no? O sea, el juez que inicialmente tramitó el caso. Entonces, eso con sus particularidades en el habeas corpus, pero más allá de ello, ya tienen procedimientos específicos, ¿no? Otra causal de improcedencia contra el Congreso para exigir la aprobación o insistencia de una ley. Claro, esto desnaturalizaría pues un principio democrático, ¿no? En que el Parlamento se reúne, debate, ¿no? Eh, delibera para poder decidir si aprueba o rechaza o no una ley, ¿no? Entonces, podría incluso quebrantarse las competencias del legislador si a través de un proceso de cumplimiento lo obligas, ¿no? A exigir la aprobación o insistencia de una ley. Aunque van a haber escenarios de litigio ahí muy interesantes, ¿no? Podrían haber escenarios de litigios interesantes en el ámbito parlamentario. Para la protección de derechos protegidos mediante amparo, habeas data y habeas corpus. Ya se sabe, como les comenté, no podemos desnaturalizar los otros procesos constitucionales con la finalidad de impugnar la validez de un acto administrativo, tampoco, este no es un medio impugnatorio el proceso de cumplimiento, ¿no? O sea, es un mecanismo célere, urgente y perfilado, ¿no? Hacia requisitos específicos. Se demanda cuando se demanda el ejercicio de potestades expresamente calificadas como discrecionales, ¿no? O sea, nuevamente, ¿no? O sea, aquí debe ser de obligatorio cumplimiento, no de un cumplimiento discrecional que dependa de la autoridad. Cuando cabe la interposición de una demanda competencial, también no se puede desnaturalizar ese proceso, tiene su objeto de protección específico, ¿no? Incumplimiento de requisito especial de la demanda, artículo 69, como lo hemos abordado, tiene que requerirse previamente el cumplimiento. Si es que tú no le requieres a la autoridad, luego no puedes ir a través de una demanda de cumplimiento porque no has intentado al menos, digamos, esta suerte de requerimiento previo para que proceda la demanda. Muy similar a un habeas data, que también reclamas previamente la solicitud de la información, después demanda, si es que no te la otorgan. Y bueno, luego dice un plazo de vencimiento de 60 días contados desde, a ver, este es un tema, digamos, controversial, ¿no? Porque te ponen, si se interpone luego de vencido el plazo de 60 días contados luego de transcurridos los 10 días útiles desde el momento de recepción de la comunicación de fecha cierta, ¿no? Y claro, es controversial en el sentido que este extremo fue objeto de una reforma al nuevo código. Antes incluso era más confusa la redacción, pero ahora claramente te ponen un plazo, ¿no? De que, bueno, tú esperas tus 10 días para interponer la demanda, pero bueno, si es que igual te excedes el plazo de 60 días, que son lo que califica para el amparo y el habeas data, entonces ya vence o prescribiría la oportunidad para que tú presentes la demanda. Aunque en la doctrina se han formulado algunas posiciones, en la doctrina nacional, ¿no?
se han formulado algunas posiciones que alegan que en realidad una posición intuitiva para el tema del cumplimiento debería ser que en realidad el periodo no prescriba, porque en realidad si hay una norma legal con un mandato cierto, claro, vigente, obligatorio, incondicional, entonces deberían de impulsarse a su cumplimiento, ¿no? Y no morir el derecho del accionante más bien por cuestiones pues meramente formales o de prescripción. Entonces, bueno, esas serían las causales de improcedencia. Para ir aterrizando en lo que es la naturaleza del proceso de cumplimiento y dar cuenta de los nuevos matices que han habido en los últimos tiempos, podríamos hablar sobre la reforma de este proceso en el nuevo Código Procesal Constitucional, ¿no? Vean ustedes la redacción actual del artículo 66, que de cierta medida desnaturaliza, y lo mencioné en su momento, antes de que saliera otra sentencia del nuevo tribunal, de que esta redacción claramente contradecía el presidente Villanueva Valverde. ¿Por qué? Porque como les he comentado, el presidente Villanueva Valverde establece requisitos mínimos comunes del mandato específicos, o sea, restrictivos, ¿no? O sea, perfila el proceso constitucional como urgente. Te dice que el mandato sea cierto, claro, vigente, obligatorio, ¿no? Pero el artículo 66 del nuevo código lo que hace es flexibilizar demasiado las reglas. O sea, por ejemplo, te dice, cuando el mandato sea genérico o poco claro, el juez, previa interpretación, entra a resolver el fondo del asunto. O te dice, por ejemplo, cuando el mandato esté sujeto a controversia compleja o a interpretación dispar, el juez, previo esclarecimiento de la controversia, entra a resolver el fondo del asunto. O incluso más abajo te dice, para determinar la obligatoriedad o incuestionabilidad del mandato contenido en una norma legal o acto administrativo firme, resulte necesario entrar al fondo del asunto, el juez admite a trámite la demanda y esclarecerá la controversia. Y más abajo todavía te permite evaluar si es que el mandato es contrario a la ley o a la Constitución. Entonces, hay cuestiones que son válidas, que son legítimas para reformar, pero otras cuestiones que desnaturalizan las reglas ya planteadas en el presidente Villanueva Valverde. Y los legisladores no lo han justificado suficientemente, ¿eh? Entonces, creo yo que este es un primer punto criticable en el proceso de cumplimiento. El legislador en el nuevo código estableció una regulación que contradecía al presidente Villanueva Valverde, claramente, claramente. Ahora, lo que ha sucedido después de esta reforma fue la celebración de acuerdos plenarios, por ejemplo, este acuerdo plenario sobre proceso de cumplimiento del 2023, ¿no? En donde se tuvo que someter a debate de los jueces cómo se iban a aplicar algunas disposiciones, ¿no? Por ejemplo, se dice que sí, corresponde al juez analizar la constitucionalidad y legalidad de la resolución cuyo cumplimiento se solicita, ¿no? No basta solo con los requisitos del presidente Villanueva Valverde. Y más abajo todavía te dice, ¿no? Sobre el artículo 65 que les dije, que cuando la resolución administrativa objeto de cumplimiento eh, manda a pagar una suma determinada y no hace referencia al pago de los intereses, entonces basta la existencia de la deuda para que surja igual el deber de los intereses, ¿no? Esta es una cuestión que ya había quedado, digamos, un poco fuera, ¿no? De la regulación del legislador. Pero igual ustedes podrán ver aquí cómo el nuevo código y sus reformas generaron incluso la celebración de un acuerdo plenario nacional, ¿no? Eh, que sobre el mismo ustedes pueden revisar en mis redes. Tengo un libro en coautoría con unos compañeros, ¿no? Jonathan Ávila, María Isabel, que abordamos los acuerdos plenarios, ¿no? Y claro, brindamos luces acerca de este tema, ¿no? Porque los acuerdos plenarios, ustedes sabrán que si bien es cierto, en la actualidad se dice que no son vinculantes, o sea, finalmente son reuniones de jueces, ¿no? Que también buscan uniformar su jurisprudencia y que responde a las dudas que quedan básicamente del código o de la praxis jurisdiccional, ¿no? Entonces, vemos acá cómo el legislador, a través del nuevo código, generó dudas y tuvo que reunirse un pleno de jueces del Poder Judicial. Ahora, para cerrar un poco con este tema, ¿no? Tenemos también el precedente Villanueva Valverde, digamos, perdón, tenemos el precedente Villanueva Valverde, pero después tenemos el precedente Ceprodeldesa, ¿no? Y en el precedente Ceprodeldesa, ustedes podrán observar en esta diapositiva cómo el juez trata de armonizar.
el precedente Villanueva Valverde con lo que se reguló en el artículo 66 del nuevo código. Y básicamente que se buscó que haya una lectura armónica, que no se diga que se ha sacrificado el precedente Villanueva y que se diga también que el artículo 66 es armónico, es compatible, ¿no? Con el presidente Villanueva Valverde y que no lo contradicen. Pero me parece que en realidad este precedente demuestra nuevamente las falencias de nuestros jueces, ¿no? Al momento de resolver algunas controversias. ¿Por qué? O de establecer criterios. Porque están utilizando un precedente para esclarecer otro precedente. Entonces, es una mala práctica porque en realidad tenemos, digamos, el abogado serio que quiera introducirse en el ámbito del litigio constitucional, va a tener que leer no solo el código, no solo la jurisprudencia, no solo los precedentes pasados, sino también estos nuevos precedentes que esclarecen reglas de otros precedentes. Entonces, creo yo que es una mala técnica también judicial, que debería de cambiarse, ¿no? Pero bueno, tenemos después de una suerte de casos del tribunal en que en unos decía presidente Villanueva Valverde, en otros decía nuevo código, y bueno, visibilizaba esta contradicción de reglas. Luego ya establece este precedente en donde básicamente recoge en gran medida lo que ya se había señalado en el Código Procesal Constitucional, y flexibiliza las reglas del proceso de cumplimiento. ¿En qué medida? En que, bueno, ahora el juez constitucional va a tener una actividad interpretativa en el marco de los mandatos, ¿no? Ya no va a ser tan rígido los filtros, ¿no? Y bueno, para el litigante muchas veces le va a convenir porque va a poder interponer demandas de cumplimiento que a veces pueda generar algunas dudas, pero que no el juez pueda, digamos, interpretar o pueda tener cierto margen de evaluación, ¿no? Pero me parece innecesario, por ejemplo, estos métodos clásicos de interpretación jurídica a los que alude, ¿no? Por ejemplo, alude al tema de especialidad, cronología, jerarquía, eh, los clásicos criterios de interpretación jurídica, ¿no? Pero que no son plenamente aplicables muchas veces en el ámbito constitucional. Eh, Y bueno, también hay matices, ¿no? Porque sí estoy más de acuerdo con que, bueno, si es que hay un mandato abiertamente ilegal o inconstitucional, no se ordene su cumplimiento, ¿no? O sea, el juez tampoco es un robot, ¿no? O sea, por ese lado me parece bien. O sea, ahí, en esos casos, me parecería bien, pero luego los otros detalles que se han agregado me parecen honestamente innecesarios. Y bueno, entonces, dando cuenta de todo esta naturaleza, de estos requisitos, de este procedimiento, de estos presupuestos, ¿no? De este mandato, de las características mínimas comunes del presidente Villanueva Valverde, de la reforma del código, de este nuevo presidente CEPRODELDESA, debemos de llegar y arribar como punto final a la sentencia en el proceso de cumplimiento, ¿no? Y la sentencia en el proceso de cumplimiento alude claramente a todo el tema de que se materialice, eh, digamos, el mandato contenido en una norma legal, en un acto administrativo, ¿no? Que se saque de esta situación de inercia a la autoridad o funcionario público, ¿no? Que muchas veces está, que espera, que es reactivo, ¿no? Que espera que le digan, tienes que hacer esto para que lo haga, ¿no? Lamentablemente, en nuestra administración pública existe mucho de eso, ¿no? Existen mandatos legales, actos administrativos firmes, pero encima requieren un proceso, pues, para que cumplan con sus obligaciones. Entonces, me parece que la vez pasada incluso me hicieron una pregunta los amigos de LP y me dijeron, oye, ¿puede generar responsabilidad, por ejemplo, un incumplimiento, ¿no? De una sentencia en el marco de un proceso de cumplimiento, ¿no? Por ejemplo, responsabilidad funcional o penal, ¿no? Y bueno, claro, haciendo como que un recordatorio de este tema, podría decir que en el proceso de cumplimiento, si es que ya hay una sentencia y no se ejecuta, ¿no? Entonces ya tenemos una situación agravada, ¿no? O sea, tenemos una autoridad que tiene un mandato legal, no lo cumple, que lo demandan, lo emplazan, le ordenan a través de una sentencia y todavía no cumple. Entonces, en estos casos, claramente debería de haber un mecanismo de responsabilidad también disciplinaria como mínimo, ¿no? Lo cual creo yo que sí lo permite el artículo 27 del nuevo código.
La responsabilidad penal es muy difícil. ¿Por qué? Porque es otra lógica, ¿no? Ya no es el juez constitucional el que ve eso, es el juez penal. Muchos podrán decir desacato a la autoridad, etc., pero bueno, esa es otra cuestión. Eh, pero bueno, se los dejo ahí como un detalle, ¿no? Interesante también para reflexionar en el ámbito de la sentencia, ¿no? O sea, hay también sentencias con efecto innovativo, como les dije, el caso bonificación por discapacidad, en que el fallo se encamina hacia futuro, ¿no? Entonces, en esos casos, lo que va a suceder es que a futuro las autoridades administrativas van a tener que velar en realidad por la efectividad de ese mandato, ¿no? Ojalá que sea así, pero el tribunal tampoco no va a entrar ahí a estar evaluando, supervisando, honestamente. O sea, lo va a hacer un juzgado de ejecución y probablemente a veces tampoco no lo haga o lo va a hacer recién cuando se vuelva a interponer otro proceso. Lamentablemente así es como funcionan a veces las cosas. Y hablando sobre ejecución de sentencias, para cerrar, para concluir con esta presentación y a lo mejor escuchar alguna pregunta o alguna intervención o algún comentario, eh, me gustaría remitirme al caso de Habitantes de La Oroya, ¿no? Una sentencia de cumplimiento que emitió en su momento el Tribunal Constitucional. Y bueno, emitió esta sentencia eh, y recordemos que emitió una sentencia en materia medioambiental, ¿no? Buscando que haya, de cierto modo, pues, una, digamos, remediación de actos de contaminación ocurridos por este complejo metalúrgico, ¿no? Y ese caso fue resuelto hace muchos años, ¿no? Por el Tribunal Constitucional. En su momento, el contexto nacional fue que se descubrió incluso que habían enfermedades respiratorias en niños de 3 y 14 años, eh, derivado de la contaminación ambiental. Entonces, en el 2006, el tribunal, ¿no? Estima la demanda y ordena, ¿no? Una serie de medidas al Estado. Pero eh, luego se inicia un procedimiento ante el sistema interamericano, ¿no? Debido a que claramente, pues, el Estado no cumplió, ¿no? Y hace poco, hace un par de años, yo diría, es una sentencia que debe ser del 2023, 2024, este, sale la sentencia de la Corte Interamericana, ¿no? Sobre el caso de La Oroya. Es un caso en donde se visibiliza la demora en la ejecución del fallo del proceso de cumplimiento, precisamente. Y claro, se advierte que el cumplimiento, el proceso de cumplimiento fue inefectivo, ¿no? Que no sirvió en realidad para la restauración de los derechos de los involucrados, ¿no? Precisamente por la falta de ejecución. Y determina todo este nivel de contaminación en el aire que existe en La Oroya, ¿no? Y bueno, los estragos en el ámbito de la salud y diferentes derechos sociales que tiene la ciudadanía en dicha región. Eh, bueno, entonces estas serían algunas reflexiones para esta sesión de esta noche, ¿no? Y creo yo que hemos abordado diferentes cuestiones del proceso de cumplimiento, la naturaleza, el objeto, diferentes cuestiones procesales, la sentencia, la ejecución, ¿no? Por lo que les agradezco pues su atención, ¿no? Y quedo atento a cualquier detalle, cualquier pregunta. Y si no lo hubiera, a lo mejor recomendarles pues alguno de los textos que tengo en mi página, ¿no?, de academia, ¿no? Pueden ustedes googlear ahí Arturo Crispín, academiedu.p y van a observar pues mis trabajos académicos, mis textos. Y también los invito a que puedan unirse al grupo que tengo en Telegram, que pueden encontrar en mis redes sociales. Es un grupo abierto en donde difundo información constitucional, sentencias, ¿no? Comparto perspectivas, ¿no? Eh, y bueno, actualizo algunas sentencias en el marco de mis tiempos, ¿no? Y es de acceso libre, ¿no? Así que pueden unirse si es que ustedes desean, ¿no? Por ahí les dejo Doctor, en el el chat link. tenemos una consulta. Sí, claro. A ver, sobre los plazos, Doc, ¿cuánto demora un proceso de cumplimiento? Eso es muy relativo. O sea, cada vez que se pregunta sobre plazos, eh,
sea, una cuestión es la teoría, lo que debería ser, y otra cuestión es lo que sucede en la realidad. Un proceso de cumplimiento te puede durar de 2, 3 años, y en los peores casos, si es que no lo impulsas, te puede tomar más tiempo. Entonces, si tienes suerte y te toca un buen juzgado, lo pueden resolver mucho antes. En realidad debería ser mucho antes, como se habrán dado cuenta, porque en realidad no hay una evaluación probatoria, no hay pues una, digamos, una evaluación acerca de si existe o no tal derecho, sino más bien simplemente una acreditación de diferentes requisitos mínimos comunes, ¿no? Aunque ahora, como les digo, se ha flexibilizado estos requisitos, así que la evaluación puede ser un poco mayor, más amplia, más flexible. Pero bueno, esa sería mi respuesta. Excelente, agradecemos la exposición desarrollada. Si es que tienen más consultas, no duden en hacerla en el chat. Les he compartido ahí los links de los grupos que pueden unirse cuando consideren conveniente. Existe riesgo a ver, dice, ¿existe riesgo de gobierno de los jueces en una interpretación expansiva del proceso de cumplimiento? Yo diría que para nada. Yo diría que no es, mm, no hay peligro de gobierno de los jueces porque en realidad, aunque esto pues corresponde a digamos, a un ámbito doctrinario de discusión que ya conocemos, Waldron, ¿no? Lo que señala, ¿no? Sobre el gobierno de los jueces en su clásico libro, ¿no? Eh, lo cierto es que en nuestro contexto el proceso de cumplimiento más bien se erige como una suerte de herramienta que permite impulsar a digamos, a nuestro aparato burocrático, ¿no? Que tenemos, lamentablemente, de la administración pública, ¿no? El, digámoslo en términos coloquiales, permite el proceso de cumplimiento, pues que se despierten a veces las autoridades para poder cumplir con los mandatos que deberían de las normas, de los actos administrativos. Entonces, para nada es un gobierno ahí de los jueces, ¿no? Las autoridades correspondientes siguen gobernando. Ahí los jueces más bien coadyuvan, cooperan para que puedan salir de su estado de inercia, ¿no? Bueno, esas serían mis respuestas. Gracias por las palabras, por las felicidades que mandan y pues siempre seguimos en contacto y a su disposición. Muchas gracias. Perfecto, doctor. Continuamos. Habiendo culminado la ronda de preguntas, en nombre de la Academia Jurídica Lex Just, hacemos entrega simbólica del certificado de reconocimiento en mérito a su valiosa participación y aporte académico. En breve se estará presentando. Ah, ok. También extendemos nuestro agradecimiento a todos los asistentes por su presencia y participación en esta sesión académica. Les invitamos a seguir a la Academia Jurídica Lex Just en redes oficiales donde se comparte información sobre próximas actividades y espacios de formación especializada. Asimismo, el enlace correspondiente será compartido en el chat para quienes deseen acceder al certificado de participación. Gracias por acompañarnos y nos reencontramos muy pronto en una nueva sesión de la Academia Jurídica Lex Just. Doctor, nos vemos. Hasta pronto. Buenas noches. Eh, muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo.